Hola jóvenes, buenas tardes. Ahora vamos a empezar el módulo 2 correspondiente a transferencias documentales en los sistemas de gestión documental. Primero vamos a ver la transferencia de documentos de papel y la transferencia en documentos eléctricos. ¿A dónde? Al archivo nacional o al archivo regional. Este módulo corresponde a cuál es el procedimiento a seguir o cómo tenemos que transferir los documentos permanentes hacia el archivo nacional o archivo regional según corresponda. Existen dos procedimientos, uno que es de papel, de los documentos de papel, y otro que es de documentos eléctricos. Analizaremos los dos procedimientos en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, partamos. ¿Qué son las transferencias documentales? ¿Qué pasa? Los documentos de las instituciones públicas deben ingresar al archivo nacional o archivo regional según corresponda para su conservación permanente. ¿Qué es la transferencia documental? Por definición corresponde al traslado habitual y controlado de fracciones de fondos documentales una vez que han cumplido el plazo fijado de permanencia. O sea, cuando cumplen el plazo de permanencia en la institución, se tienen que trasladar al archivo nacional o archivo regional según corresponda. ¿Por qué se hace esto? Porque facilita la acumulación ilimitada de documentos accesibles para consulta de las otras de otras instituciones o del público en general. Y eso. Ahora vamos a analizar cuál es la transferencia del documento de papel. Aquí esto aplica a documentos de soporte papel. No aplica a documentos electrónicos ni tampoco a donaciones o compras. ¿Ya? Vamos a la diapositiva 2. ¿Cuáles son las normas? Se deben remitir al Archivo Nacional los documentos que hayan cumplido con el siguiente plazo de antigüedad según sus archivos de origen. Entonces ahí ustedes ven una tablita, voy a la diapositiva número 3, donde indica Ministerios de Servicios Públicos tienen 5 años de antigüedad, documentos generales. Las intendencias, 60 años de antigüedad, documentos generales. Y así sucesivamente. Por ejemplo, los tribunales de justicia, notarías, conservadores de bienes raíces de Tarapacá, Antofagasta y Seni Magallanes, son 30 años. Y los tipos de documentos que se deben transferir. ¿Ya? Entonces esta sería como la norma que rige para la transferencia de documentos al archivo nacional o regional según corresponda. Seguimos con la diapositiva 4. Antes de nombrar la 4, quiero decir una cosa. ¿Qué pasa? Los documentos deben ser enviados desde marzo. Los plazos son calculados desde la fecha de emisión, años. Y hay otras normas relevantes o curiosas, más que nada que me interesa mencionarlas. Los documentos clasificados como reservados o secretos se conforman en esta condición 10 o 20 años desde la fecha de emisión. Y otra que me parece curiosa, que la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, háblese de Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas, Gendarmería, etc., se archivan y se eliminan. Esto corresponde a la ley de 1989. Quiere decir que todos los documentos realizados por Defensa Nacional quizás nunca los vamos a conocer. Me parece necesario mencionarlo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para la transferencia documental del soporte en papel? Primero, tenemos que hacer una visita teórica. ¿Qué es esto? El Archivo Nacional tiene la facultad de visitar a las instituciones públicas. Las instituciones públicas en la región metropolitana deberán solicitar una visita técnica en caso de, la primera, realizar transferencias documentales por primera vez y regularizar las transferencias documentales acumuladas en la institución. Segundo, organización y preparación física de los documentos. Los documentos deben encontrarse en el soporte originales, organizados y en buen estado. Aparte, se deben preparar los acuerdos de la organización productora. La administración pública tiene ciertos documentos, los cuales se detallan en el paper, conservadores de bienes raíces y comercio y minas, archiveros judiciales y tribunales. Los registros de documentos
La organización productora deberá completar los formularios con la información de series documentales en transferencia y remitirlos al Archivo Nacional para su aprobación y validación. Luego tenemos documentación obligatoria para la transferencia documental. Se debe emitir un oficio a la conservadora del Archivo Nacional o Archivo Regional según corresponda. ¿Qué tiene que tener? La ficha de catastro, qué documentos tiene, formulario de transferencia y registro de documentos faltantes si es que corresponde. El traslado y la entrega del documento. Primero, al trasladarse los documentos deben protegerse según las normas de conservación. Todo esto está normado. Después deben coordinar la fecha y la hora de entrega. También excepcionalmente se puede enviar un correo. Si existe algún daño, la responsabilidad es de la institución productora. O sea, yo puedo mandar por correo los documentos, pero si hay algún daño es de la institución productora, no del Archivo Nacional. La responsabilidad del traslado es responsabilidad de nuevo de la unidad productora. Una vez recepcionados los documentos, se deben presentar un oficio verificando el ingreso al Archivo Nacional o al Archivo Regional con los timbres y firmas correspondientes. Luego, control interno y cierre de la transferencia documental. Al realizar la transferencia documental en Archivo Nacional o Archivo Regional, realizará las siguientes tareas. Primero, recepción y revisión de los documentos, entrega del oficio con timbre y firma, registro del documento en el Archivo Nacional o Archivo Regional, supervisión e instalación en el lugar asignado. Luego, instalación en el estante y revisión de lo entregado versus lo declarado. El resultado se consigna en el formulario de revisión documental. Si existen diferencias entre lo entre lo declarado y lo llegado, se notifica a la institución productora. Existen 20 días para realizar los reparos. Al subsanarse las diferencias, queda cerrado el proceso de transferencia documental. Y con esto cerramos la transferencia documental en registros de papel. Muchas gracias.